Es el momento del breviario Arcano Informa para que usted esté bien informado desde la cabina Gilberto Almienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuza Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com. Celebran este 4 de julio del 2013 los Estados Unidos el 237 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia en 1776, en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Usualmente, el Día de la Independencia se celebra con muchas actividades al aire libre, como desfiles, partidos de béisbol y espectáculos de fuegos artificiales. Así, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García, de desarrollos y proyectos en Internet, comenzamos el breviario de Arcano Informa a 180 días para finalizar este 2013. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde la Ciudad de México que se debilita y aleja Dalila a las 7 horas locales de costas nacionales. Se desplaza al oeste a 7 kilómetros por hora, se ubica a 480 kilómetros al suroeste de La Fortuna, Jalisco, y a 535 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima. Dejará de afectar al territorio nacional mexicano durante el transcurso del día. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde la capital azteca que refrenda México su convicción de que debe respetarse los principios de derecho internacional y la buena práctica diplomática entre los estados, como la inmunidad de jurisdicción de que goza un jefe de estado en tránsito. Y pues, aunque no esté en tránsito, también lo disfruta. En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación a los hechos ocurridos en el contexto del regreso del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, de Rusia, el gobierno mexicano lamentó el incidente. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le comentamos que expresan la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPBA, su más enérgico rechazo a la retención, al secuestro que tuvo que padecer durante 14 horas el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, en el aeropuerto de Viena, Austria. España, Portugal, Italia y Francia han desconocido las normas del derecho internacional, agraviando la investidura presidencial de Evo Morales al pueblo boliviano y a toda Latinoamérica, dice la FELAP y la UTPBA. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que urgió Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, a los estados implicados a discutir la denegación de cruzar el espacio aéreo o aterrizar de que fue objeto el avión en que volaba el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, cuando regresaba de Moscú a su país. En un comunicado difundido el miércoles, Ban Ki-moon afirmó que entiende las preocupaciones planteadas por el gobierno boliviano relacionadas con las acciones emprendidas por varios estados con respecto a la aeronave que transportaba al mandatario. En la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos reportan que afirmó el presidente boliviano Evo Morales Ayma a su llegada a La Paz la tarde del 3 de julio procedente de Europa que el imperio estadounidense nunca logrará intimidarlo porque forma parte de un pueblo que tiene dignidad. En México convocó a las 12 horas locales de este 4 de julio el Comité Mexicano de Solidaridad con Bolivia a un mitin de desagravio al presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. De la mesa de redacción de la emisora amiga Red Patria Nueva nos comenta desde La Paz, Bolivia, que se reúne a partir de las 14 horas locales, a más tardar las 15 horas, los presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, en Cochabamba, para desagraviar al presidente Evo Morales Ayma por el abuso imperial que sufrió con su secuestro, como también el pueblo boliviano.
de la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan que analiza este jueves al menos 6 presidentes sudamericanos en Cochabamba el incidente que vivió el presidente de Bolivia, a quien varios países europeos le negaron el ingreso a su espacio aéreo, alertados por el rumor del que lo acompañaba el ex espía de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Edward Snowden, y aunque así hubiese sido, era territorio boliviano. La aeronave es territorio boliviano, por lo que la imposición y la reclamación europea viola la soberanía de todo un pueblo. De la mesa de redacción de los amigos de Red Patria Nueva nos comentan desde Bogotá que expresó el Parlamento andino su solidaridad con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y rechazó la actitud de los países europeos que le cerraron temporalmente el espacio aéreo en su avión. Y bueno, pues la mesa de redacción de Radio Francia Internacional, de Red Patria Nueva, nos reporta desde La Paz, Bolivia, que ofreció disculpas al canciller francés Laurent Fabius a nombre de su gobierno por el contratiempo ocasionado al presidente Evo Morales Ayma, y dijo que nunca hubo intención de negar tránsito al avión del mandatario boliviano en su retorno de Moscú a La Paz. Eso fue en la página web de la Embajada de Francia allá en Bolivia. Vamos ahora con nuestra compañera Arlene Avilés Ríos, que escribió para Arcano Político en otro tema que nos afecta directamente en este tiempo de cacería de periodistas. Desde la Ciudad de México enumeró la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carolina Botero, los 5 desafíos para que los periodistas sufran menos agresiones en América Latina. Dijo la relatora: no queremos héroes, queremos estados que cumplan con sus obligaciones. ¿Y cómo empieza esta obligación? Pues desde el discurso del gobierno, así como de que no se criminalice a los periodistas. En la mesa de redacción de la agencia Serigua de nuestra amiga Ileana Lamilla, que dirige allá en Guatemala, nos reportan que los reporteros estadounidenses pueden ayudar en gran medida a prevenir la ola de muerte y las amenazas contra periodistas mexicanos en la frontera sur de Estados Unidos, al profundizar en las investigaciones de las redes de corrupción, narcotráfico y del crimen organizado, afirmó la cofundadora de la organización Periodistas de a Pie, Marcela Turati, por cierto, compañera reportera de Proceso. En la mesa de redacción de Serigua, la agencia que dirige nuestra compañera Ileana Lamilla en Guatemala, nos reportan que Jaime Delgado, director del sitio de noticias Periodismo Negro en el estado de Baja California, México, denunció amenazas en su contra, luego de dar seguimiento noticioso respecto a un video donde se escucha a un panista local conversar con un joven menor de edad con quien aparentemente mantiene una relación sentimental. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la capital de la República que estableció la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que Veracruz, Tamaulipas y Tabasco son las entidades más peligrosas en el tránsito de los migrantes hacia la frontera norte de México. Por ello, exhortó a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, informe de la situación que enfrentan los migrantes en el país y el proceso de deportación a sus países de origen. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos reportan que esperan de un momento a otro el traslado de Andrés Rafael Granier Melo, el priista, a Tabasco, para ponerlo a disposición al juzgado cuarto de distrito, al serle negados los 2 amparos interpuestos por su defensa. Y ya que andamos en estos temas, exhortan legisladoras capitalinas y organizaciones civiles al presidente Enrique Peña Nieto, el señor de Atlacomulco, a los gobernadores y alcaldes a sumarse a políticas contra la trata de personas que realiza Mancera Espinosa, el soltero más codiciado jefe de gobierno del Distrito Federal. En nuestro correo electrónico recibimos un comunicado del pueblo. ¿Cómo se llama esto? Ahorita se lo decimos: Comité Ciudadano para la Defensa de los Derechos del Pueblo, en donde reclama
encausar al junior mexiquense Juan Sabines Guerrero por endeudar con más de 40,000 millones de pesos al Estado cuando recibió una deuda inferior a los 800 millones, y también se pronuncian en contra de la privatización del sistema metropolitano de aguas y drenaje. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la Ciudad de México que diputados del PRI, PAN y PRD celebraron que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobara este miércoles la reforma constitucional en materia de deuda de estados y municipios, y aseguraron que la nueva norma pondrá orden en las finanzas públicas locales. Esta legislación respeta la autonomía de las entidades, dijo el neoleonés Héctor Gutiérrez de la Garza, mientras que Fernando Rodríguez Doval, panista capitalino, comentó que la reforma señala límites a los estados en su contratación de deuda. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos desde la capital azteca que la única verdad es la mentira, condensa Sara Sefcovic, tras documentar e indagar en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM durante 15 años el fenómeno que, según la Real Academia de la Lengua Española, consiste en la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa, y no es ni más ni menos que la mentira. De la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKR Radio Mundial de Venezuela, le comentamos que está preparada para este jueves en el territorio de Estados Unidos la acción más contundente hasta el día de hoy contra las actividades de espionaje a gran escala de la Agencia Nacional de Seguridad, la agencia que coordina a las 20 agencias espías de los Estados Unidos y que despertaron gran polémica entre los estadounidenses y el mundo entero. La iniciativa de la concentración pertenece a la plataforma Restore the Fourth, cuyo nombre hace referencia a la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prevé la imposibilidad de violar el derecho de los ciudadanos a la seguridad personal. En el Arcano de Salud es Vida le tenemos en la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com que 3 marcadores moleculares para detectar oportunamente el cáncer cervical fueron descubiertos por Jaime Berumen Campos, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM y jefe de la Unidad de Medicina Genómica del Hospital General de México. Y aumentan las enfermedades broncorrespiratorias en Huehuetenango, nos reporta la mesa de redacción de la agencia Serigua, que dirige en Guatemala nuestra compañera Iliana Lavilla, mientras que Blanca Peña Méndez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos recuerda que los orígenes del trastorno bipolar como enfermedad psiquiátrica se remonta al siglo XIX, de la mano del médico francés Jules Baillarger. Sin embargo, existen escritos de antes de la era cristiana donde ya se hacía alusión a la relación entre periodos de infelicidad y de euforia. Hoy en día se trata de una de las enfermedades mentales más frecuentes, sino que le pregunten al ex empleado de la embotelladora Coca-Cola, Vicente Fox Quesada. En el Arcano de Latinoamérica, la mesa de redacción de Serigua, que dirige nuestra compañera Iliana Lamilla en Guatemala, nos comenta que los gobiernos e instituciones defensoras de los derechos humanos necesitan asumir la responsabilidad frente al fenómeno migratorio en el que se ve involucradas personas en alta situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, niñas y niños de la región, indicó la Procuraduría Guatemalteca de los Derechos Humanos. Y seguimos en la mesa de redacción de Serigua, que nos reporta que Guatemala ocupa el primer lugar de América Latina en cuanto a desnutrición crónica infantil y el 6º a nivel mundial, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La prevalencia de la desnutrición en menores de 5 años es ni más ni menos que del 48%. En la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos reportan que enfrenta este jueves en el Congreso la propuesta de plebiscito sobre una reforma política del gobierno de Dilma Rousseff de Brasil, disímiles escollos y rechazos que ponen en duda su realización, al menos en este año. Tras reiterar su respaldo a esta consulta popular, el máximo representante, el Senado, Renan Calheiros, afirmó que esa iniciativa podría no ser aprobada por el Legislativo. Vamos al Arcano del Mundo con la noticia que convulsionó a los medios de comunicación proestadounidenses. Un juez juramenta como presidente interino tras la destitución de Mohamed Morsi.
El neofaraón de Egipto, nos comenta la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Hadi Mansur, presidente del Tribunal Constitucional, fue designado este jueves por los militares para reemplazar al islamista Mohamed Morsi, el neofaraón, que sigue bajo custodia militar. Un día después de su derrocamiento, el secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, pidió un rápido restablecimiento de un régimen civil. Occidente pide prontas elecciones, mientras que Rusia pide modernización a todas las partes. Israel pues mantiene un discreto silencio, mientras el régimen sirio celebra el golpe de Estado como un gran logro, como si hubiese sido de él. Y vamos a otro reporte de lo mismo en la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional. A las escenas de júbilo de la Plaza Tahrir respondieron gritos de decepción en la Plaza Rabaa el Adawiya en Nas City, en los suburbios de la capital egipcia. Como todos los egipcios, decenas de miles de partidarios del depuesto presidente, el neofaraón Mohamed Morsi, escucharon ansiosos la declaración del jefe del ejército, el general Abdel Fattah al-Sisi. Su anuncio los dejó estupefactos y lo desplazaron. Mientras tanto, la organización no gubernamental Human Rights Watch de los Estados Unidos pues denunció que unas 100 agresiones sexuales se produjeron en la Plaza Tahrir Liberación desde el 28 de junio en las manifestaciones contra el presidente egipcio. La organización no gubernamental subraya el desinterés del gobierno por un crimen que sigue siempre el mismo esquema. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan que asistió el activista cubano en Estrasburgo a la entrega del galardón para la libertad de conciencia que el Parlamento Europeo le otorgó en 2010. 3 años después lo recibe. Este puño en alto significa que habrá democracia un día en Cuba, aseguró el disidente que protagonizó 23 huelgas de hambre contra el régimen castrista. Pasamos al arcano del arte y la cultura, en donde la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta que fue electo México el 2 de julio como presidente del Comité Subsidiario de la Convención de la UNESCO contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. El comité está conformado por 18 países: Bulgaria, Chad, China, Croacia, Ecuador, Egipto, Grecia, Italia, Japón, Madagascar, Marruecos, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Rumanía y Turquía. Y en la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan que se realiza del 5 al 13 de julio la tercera edición del Festival Pro Electrónica, que muestra lo mejor de la música electrónica hecha en Cuba, con los auspicios de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice de su lado que el 25º Festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan es el lugar donde convergen cada año los mejores exponentes del género, artistas que en su mayoría perpetúan la tradición flamenca de generación en generación. Y en el arcano deportivo, allá en Querétaro, en la corregidora Mal Augurio, cayó la selección mayor de fútbol de México por 3-2 contra el Club Querétaro en su preparación para la Copa Oro 2013. Debuta el domingo 7 de julio ante Panamá. Mientras tanto, Carlos Pizarro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que el británico Mark Cavendish tuvo que esperar a la quinta etapa del Tour de Francia 2013 con llegada a Marsella para ganar el sprint y anotar de esta manera su 24ª victoria en el Tour. Usted tiene el derecho de contar con la mejor información. Por eso es este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldeán SADCB y su portal Arcano Político, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su noticiario Arcano Informa, otra forma de escuchar para ver el mundo.